Desde hace un tiempo tengo una pregunta. Hace poco salió en mi Instagram este video, el cual habla sobre la frase "Don't be afraid" y cómo esta frase es la que más se repite en toda la Biblia. En español significa "no tengas miedo", pero ¿es realmente esto cierto? Según este video y muchos otros que encontré mientras investigaba sobre el tema, la frase supuestamente aparece 365 veces en la Biblia. Y es un mensaje muy bonito para decir que es una frase de no tengas miedo para cada día del año. Pero, ¿realmente es cierto? No lo sé, por eso decidí hacer este video. Y aprovechando que para estos nuevos videos me dieron total libertad creativa, vamos a hacerlo a mi estilo. Pero no simplemente quiero responder esto, quiero ir un poco más profundo. Primero quiero entender qué significa la palabra miedo. Y también quiero saber qué significa esto para las demás personas. Además, vamos a analizarlo desde el punto de vista de la ciencia y también, obviamente, de la Biblia. Así que primero, le pregunté a varias personas. También le pregunté a Juan Camilo, a Laura y a Andrés, donde claramente no me ignoraron. Pero bueno, luego de que el 90% de personas a las que le hice esta pregunta me ignoraran, incluyéndolos, llegaron a una conclusión muy interesante. Las respuestas nos decían que primeramente la emoción es algo natural y es una emoción que incluso es hasta buena. Y la segunda parte de las respuestas decía que principalmente viene por miedo al futuro, miedo a lo desconocido, algo que no somos capaces de predecir, lo cual es algo en lo que concuerdo realmente. Pero quiero ir un poco más allá y ver qué nos dice la psicología y la ciencia sobre esto. Según el diccionario médico de la Universidad de Navarra, el miedo es una emoción de temor que viene a través de una situación de peligro o de riesgo que puede ser real o imaginaria. Esto genera múltiples comportamientos, como lo pueden ser el comportamiento de huida o el comportamiento de inmovilidad. Según Kort, el miedo del hombre es miedo de algo o por algo, de enfermarse, de perder su dinero, de quedar deshonrado, por su salud, familia, estatus social. La relación entre el primer algo y el segundo algo y sus respectivas características determinan el tipo peculiar y la intensidad de nuestro miedo. Ahora, lo divertido es cuando lo analizamos desde el punto de vista de la Biblia. Y es que encontramos algo súper interesante. Lo primero es que no estamos lidiando únicamente con la palabra miedo, sino que encontramos otra palabra dentro de sus muchas traducciones que es temor. Pero entonces, ¿por qué en la Biblia encontramos estas dos palabras? Lo importante primero es entender qué son cada una de estas. El miedo es esa sensación, como hablamos anteriormente, impredecible e inconsciente que llega en cualquier momento del día. Mientras que el temor es más una sensación o una emoción constante que se lleva de forma consciente. Pero en español, ¿qué quiere decir esto? Una forma fácil de poder entender esta diferencia entre cada una de estas palabras es viendo literalmente los ejemplos que nos da la Biblia. En Génesis 50:21 podemos encontrar un excelente ejemplo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os levantaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consolo y les hablo al corazón. Dice que no tenemos que tener miedo hacia lo desconocido,
¿sí? Pero también hay otros casos en donde directamente hablamos de ese temor constante y consciente. Un caso genial en la Biblia donde podemos ver la palabra temor y en una de mis aplicaciones favoritas es en Levítico 19:32, que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. En este caso estamos viendo como el temor, como ese miedo consciente se está aplicando directamente a Dios. Y esto nos hace referencia a que es un miedo que lo podemos ver como una forma de respeto. Yo soy consciente que Dios es omnipotente y por eso tengo cuidado hacia Él. Me refiero con cuidado hacia Él. Por eso se tiene temor. También vemos muchas veces, no solo en la Biblia, sino en la historia, donde los aldeanos, los sirvientes, le tienen temor al rey, porque saben que tiene derecho y potestad sobre ellos. Pero tirándolo desde una punta más de respeto, que de miedo. Ellos no se acuestan diciendo: oh Dios mío, ¿será que el rey me va a matar? No, simplemente se acuestan pensando en que lo tienen que respetar. Es algo consciente. Y ahora que entendemos de qué estamos hablando, vamos a la parte divertida. Vamos a averiguar si realmente esta frase si aparece 365 veces en la Biblia. Y para eso me puse de meta leer la Biblia página a página en su totalidad, contando todas las veces que se mencione la palabra miedo. Y no, eso no va a pasar. Como muchos ya saben aquí, yo soy ingeniero. Y voy a hacerlo a mi estilo. Así que para realmente conocer exactamente cuántas veces esta palabra se repite en la Biblia, voy a realizar un código en Python. Este código se encargará de buscar frases o palabras claves que tengan que ver con el miedo. Y vamos a estar utilizando la versión King James en inglés. Vamos a ver qué pasa. Ahora, el código es bastante simple. Mírame, mamá, estoy ejerciendo. Un código que obviamente ChatGPT no me ayudó a hacer. Claro. Ahora, es súper simple. El código consta de dos partes. La primera lo que hace es abrir la Biblia que descargué y la segunda parte lo que hace es buscar similitudes entre cosas que yo le diga. Vamos a estar utilizando esta lista de frases y vamos a ver qué pasa. Me parece importante aclarar que la lista de palabras que estoy buscando es muy amplia, porque estoy buscando cualquier tipo de sinónimo o parecido. Y además de eso, porque cuando la búsqueda era tan específica, a veces o no había resultados o eran muy pocos. Después de hacer todo esto, encontré algo muy interesante. Y es que existe un PDF en internet que supuestamente enumera las 365 veces que dice no tengas miedo en la Biblia. Y sí, me gasté todo este tiempo en hacer un código para que ya exista algo en internet. Sí. Pero bueno, no todo es tan malo, porque este supuesto documento que estaba ni siquiera llega a numerar las 365 veces. Y no solo eso, la idea de esto era verificarlo, ¿no? El código nos arrojó resultados increíbles, ya que únicamente con toda esa lista obtuvimos 150 resultados. Y no solo eso, sino que revisando un poco más a detalle el PDF que les estaba comentando, toma cualquier cosa. Habla no solo hacia otras personas, incluso enfatiza en el temerás, no en no temeréis o no tengas miedo. Así que el PDF no es 100% exacto. De hecho, me arriesgaría a decir que es bastante inexacto.
Gracias al código me puedo dar cuenta de muchas cosas. Y lo principal es que primero es mentira. Segundo, que a veces se saca mucho la palabra fuera de contexto, miedo. Y lo tercero es que aunque no sea la palabra o la frase que más aparezca en la Biblia, sí es una de las que más se mencionan. Solo hay un pequeñísimo problema que estamos olvidando. Y es la diferencia entre versiones. Estos fueron los resultados que obtuve de la versión en inglés de JK. Pero, ¿y si hacemos lo mismo en la Reina Valera? Tal vez funcione. Así que era mucho trabajo tomar otras versiones e incluso en otros idiomas y montarlas sobre el mismo código. Pero encontré un diccionario bíblico el cual toma la versión de la Reina Valera 1960 y enumera la cantidad de palabras que estoy buscando. Fue muy interesante porque, por ejemplo, la palabra miedo solo sale 78 veces. Lo cual no va nada alineado con lo que nos dicen los 31,000 posts en Instagram, en Facebook y en el estado de WhatsApp de tu tía. Así que me parece claro e interesante dejar estos puntos. Primero, es mentira. Y ya. Esos son todos los puntos. Es mentira. Bueno, ok, está bien. No. Lo primero es que no es verdad, ¿ok? No aparece 365 veces la palabra no tengas miedo en la Biblia. Pero creo que también la Biblia es muy clara al respecto. Y ahí va mi segundo punto. La Biblia es lo suficientemente clara cuando habla de miedo y habla de temor como para que nosotros entendamos qué es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas. El miedo es no tener en qué confiar. Pero creo que tanto las enseñanzas como del Antiguo como del Nuevo Testamento nos dejan muy claro una cosa. Y es que nosotros, seguidores de Cristo, sí tenemos en quién confiar. Por eso la Biblia hace tanta claridad en no tengas miedo y no temáis a las cosas del mundo. Únicamente debes de temer hacia Dios. Y ni siquiera debes de tenerle miedo. Debes de temer de una forma consciente. No te tiene que quitar el sueño, te tiene que dar paz. No te tiene que dar estrés o ansiedad, te tiene que dar tranquilidad. Inhala y exhala. Tercero, el miedo es una emoción totalmente natural. Dios nos las dio por una cosa, y es porque es necesaria. El miedo nos ha salvado de 1001 situaciones en la historia. No solo en toda la historia de la humanidad, sino también en tu propia historia. ¿Cuántas veces decidiste esperar a cruzar el semáforo en verde porque te daban miedo los vehículos a altas velocidades? Y eso te ha salvado la vida más de una vez. Incluso en cosas tan simples, el miedo está presente. Y por eso creo que lo tenemos que tener como amigo, no como enemigo. Tenemos que trabajar con él y no trabajar para él. Eso es lo que nos hace realmente diferentes. Así que yo también tengo miedo. Todos tenemos miedo. Pero ¿y en dónde lo dejamos?